muy buenos días a todos, buenas tardes a todos. Estoy muy contento de estar acá en el módulo capacitación del programa Conectando Centroamérica. Soy Gustavo Ferro. Hoy vamos a hablar sobre las tendencias de consumo del mercado europeo. Ese es un módulo súper interesante porque Europa es una región súper avanzada, súper adelantada en términos de sus tendencias de consumo de cafés especiales específicamente, y hoy hablaremos sobre este tema con ustedes. Ese es el módulo número 1, donde daré una introducción al tema. Antes de empezar el módulo como tal, voy a presentarme. Soy Gustavo Ferro, soy consultor independiente y asociado a la empresa Profound, que está ubicada en los Países Bajos, en Utrecht, y soy especializado, ya llevo 14 años de promoción de comercio sostenible, incluyendo cadenas de valor como de cafés especiales. Soy también el investigador principal para la información comercial de CBI, de cafés y cacao, así que mucha de la información que ustedes ya vienen leyendo, produzco yo con mis colegas de Profound, y también fui responsable por el análisis de cadena de valor del programa Conectando Centroamérica como experto externo. Bueno, voy a hablarles un poco sobre el enfoque general de este curso, donde vamos a investigar las diferentes tendencias de consumo en Europa para cafés especiales. Y me gustaría hablar específicamente sobre cómo generar metodologías para analizar esas tendencias y convertir estas tendencias en acciones específicas, no solamente para las empresas, pero también para las organizaciones de apoyo a los empresarios. En este módulo 1, vamos a contestar la pregunta, ¿cómo analizar las tendencias del mercado europeo? Entonces, vamos a entender un poco los conceptos y los parámetros de análisis de esas tendencias. En el módulo número 2, hablaremos un poco sobre una tendencia específica, la tendencia número 1, que es la tendencia que vemos de marcas blancas en el mercado de cafés especiales. Entonces, vamos a investigar esa tendencia y entender un poco cómo la tendencia se aceleró durante la pandemia del COVID-19. Y por último, vamos a ver el módulo número 3, donde vamos a estudiar una tendencia específica en el enfoque en el origen, que es una tendencia muy importante para el mercado de cafés especiales, y es una tendencia de largo plazo y que tiene gran impacto en el mercado europeo de cafés especiales. Para estudiar las tendencias de cafés especiales en Europa, es importante entender las olas del café, lo que llamamos las olas de café. Las olas de café básicamente dictan las tendencias generales y de largo plazo que vemos en el mercado de cafés especiales en Europa y en el mercado mundial también. Básicamente, las olas de café reflejan mucho de lo que son los valores, las motivaciones y preferencias de la sociedad. Y también nos revelan un poco cómo son los cambios culturales con relación no solamente al consumo de café, pero los cambios culturales generales de la sociedad. Y cómo esos cambios se manifiestan en el perfil de los consumidores de café. Cuando hablamos de las olas de café, es importante entender un poco de la historia del café en Europa y en el mundo en general. Las olas de café básicamente empiezan, la primera ola empieza en los años 1880, donde hubo una masificación del consumo de café, donde básicamente los consumidores empezaron a consumir el café en el hogar. Y no solamente que sea un producto de lujo, sino que un producto más accesible también. Y en eso fue el origen de las grandes marcas. Por ejemplo, la marca Douwe Egberts, con su producto tradicional, su producto de sello rojo, y vemos también el origen de cafés de filtro, empacados al vacío y café soluble. En la ola número 2, que vemos en los años 1970, vemos una reacción al consumo de cafés de baja calidad. O sea, vemos una mejora en el consumo de cafés y una demanda mucho más grande por cafés especiales, y que el café se convirtió en una experiencia social, donde no solamente los consumidores demandan productos de más alta calidad, sino que también preparaciones especiales para café, como el espresso, el cappuccino, americano, etc. Y en esa tendencia, también en esta ola de tendencias, vemos también el surgimiento de cadenas
de grandes cadenas como Starbucks y otras cadenas importantes de cafés. En la tercera ola del café vemos algo súper interesante, que es el enfoque en el origen del café y el interés del consumidor a las diferentes formas de producción de café. No solamente en eso, pero también al perfil del productor y de los países de producción de café. Un interés auténtico, un interés grande en saber de dónde viene el café. En los años 2000 vemos una tendencia súper interesante para el café, que es el enfoque en el origen del café, que los consumidores se interesaron mucho más por conocer las formas de producción de café, pero también de conocer a los productores de café y a los países productores de café. Vemos consumidores mucho más interesados también en conocer perfiles diferenciados de café y lo que ofrecen las diferentes variedades de café en términos de esos perfiles organolépticos del café. Vemos también un interés del consumidor de saber el impacto de su consumo, o sea, de entender más sobre la sostenibilidad de la cadena del café y el impacto de su consumo de manera social y ecológica en la cadena de café. Y casi que vimos un surgimiento de una analogía al vino, donde los consumidores también quieren consumir los cafés de manera mucho más especial, de manera que conozcan sus productos de manera mucho más profunda. En los años 2010, más o menos, vemos un interés mucho más grande del consumidor a conocer su producto de manera súper profunda, que llamamos la ciencia del café, donde hay un aumento de la experiencia con respecto a la calidad del café. Por ejemplo, vemos que ambos en el mercado consumidor y el mercado productor de cafés, vemos que las catas de café llegaron a un nivel súper alto y súper técnico también. Y vemos también un cambio en la manera de hacer el comercio de café, donde vemos un énfasis bastante alto en comercio directo, o sea, donde las diferentes partes de la cadena se vuelven mucho más próximas entre el productor de café y el consumidor de café. Y actualmente lo que vemos, como llamamos quizás la quinta onda del café, sería la cercanía al cliente, donde por este gran conocimiento que el consumidor tiene de su café, de la calidad de su café, es que la industria está buscando más y más atender a las expectativas de ese cliente que es un súper conocedor de su café. Mientras que el mercado europeo se desarrolla, podemos identificar diferentes tendencias que surgen en diferentes áreas de acuerdo a estas olas del café. Vemos que los clientes están interesados en el medio ambiente, por ejemplo. Vemos tendencias relacionadas a la salud del consumidor. Vemos que hay una tendencia especial sobre precios. Vemos tendencias relacionadas al impacto social, a la calidad de café, autenticidad de consumo. Vemos tendencias relacionadas a conveniencia del consumo de cafés y mucho más. O sea, es importante que ubicamos estas diferentes olas del café de acuerdo a diferentes tendencias que vemos en el consumo de café, por el lado de su impacto, de sus desarrollos en términos de cómo la sociedad cambió a través de los años. Lo que también me gustaría enfatizar cuando estudiamos las diferentes tendencias del café en el mercado europeo es que la Unión Europea y Europa en general es una región vasta y compleja. O sea, las tendencias, claro, que van a variar mucho de país a país y dentro de cada país. Vemos tendencias que se desarrollan en zonas urbanas, por ejemplo, que no están presentes en zonas rurales del mercado. Y vemos que las diferentes tendencias se desarrollan también por región, por clase de edad, por nivel de renta de los consumidores, etcétera. O sea, hay diferentes parámetros y diferentes elementos que influencian el consumo de café y el desarrollo de diferentes tendencias en los mercados específicos. Vemos también que es necesario contextualizar las tendencias de mercado de acuerdo a las características socioeconómicas y el perfil de la industria de cafés de cada país. Es decir, que es importante entender cómo está estructurada la industria y el mercado de café en cada país. Por ejemplo, estamos hablando de un país que es un país básicamente importador de cafés, es un país que tiene muchas pequeñas cadenas de cafés, por ejemplo. Es importante entender cómo se caracterizan los diferentes mercados dentro de Europa. Es importante considerar también que
dentro de esas tendencias de largo plazo, vamos a ver interrupciones y cambios por las rupturas de corto y mediano plazo, como vimos por la pandemia del COVID-19. Y vamos a estudiar eso hoy también, cómo impactó el COVID en las diferentes tendencias de largo plazo. Pero les pido que no se olviden de estudiar la información existente en la plataforma de CBI, que les trae información muy importante y muy relevante para entender cómo se comporta el mercado de cafés especiales, básicamente en los diferentes países de la Unión Europea. Así que les invito para accesar a la plataforma de CBI para entender un poco de cada mercado y cómo se desarrolla el mercado en cada país. Yendo un poco a los módulos 2 y 3, trataremos de dos diferentes tendencias específicas en dos segmentos del mercado de cafés especiales en Europa. La primera tendencia es el crecimiento de las marcas blancas, que es básicamente una tendencia que vemos mucho en el mercado de gama media de cafés especiales. O sea, no es el mercado más de lujo, no es el mercado más especial, pero es un mercado grande y interesante en Europa. Y en el módulo 3 veremos la tendencia que es el aumento del enfoque en el origen de café, que es una tendencia importante para diferentes gamas de mercado, o sea, la gama media y gama alta de cafés especiales. Vamos a ver con más detalles estas tendencias en los módulos que siguen. Con eso finalizamos el módulo 1 de la introducción de las tendencias de consumo en Europa.